Javier Rojas, él es coordinador nacional de la FEWE. Javier, muy buenos días y bienvenido. ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Por qué dicen que gran cantidad de estudiantes se quedarían fuera? Si después de dar este examen, los mejores son los que optarían por los cupos que el Estado tiene para la educación superior. Muy buenos días, Yané, y aprovechar obviamente este medio para demostrar nuestra solidaridad con los trabajadores del hospital universitario que han sido despedidos de manera injusta precisamente el día de ayer y que el día de hoy alistan acciones precisamente contra esos despidos. Efectivamente, la FEWE viene manejando desde que había conversaciones en este tema de la Ley de Educación Superior, desde el año 2007, una propuesta para normar el ingreso de los bachilleres a las aulas universitarias. Esta propuesta la hemos denominado los ciclos básicos comunes. Consiste principalmente en que el estudiante ingrese directamente a la universidad, sin ninguna prueba que restringe el libre ingreso. Principalmente se hace con el fin de que se garantice el libre ingreso a las universidades y que el estudiante sea evaluado permanentemente, precisamente para que tenga una adecuada orientación cuando quiere escoger su carrera. Javier, pero hay una realidad, y es que en las universidades del país no hay cupos para todas las personas que quieren estudiar, o sea, la capacidad, la infraestructura de las universidades no da. Y estaba ocurriendo hasta ahora una situación que tampoco es muy justa, es decir, que quienes madrugan más son quienes pues optaban o se quedaban con los cupos, con los pocos cupos que hay dentro de esas universidades, y no los estudiantes que quizá pudieran aprovechar mejor pues la posibilidad de acceder a la educación superior. Mire, efectivamente no hay cupos, pero el problema es que no se trata de que no hay cupos y no entran los universitarios. La educación es un derecho humano fundamental estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, que fue aprobada mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano. Eso está escrito en el artículo 26. Pero, ¿qué pasa? Realmente el gobierno no invierte en educación lo que requiere precisamente para garantizar el derecho a el acceso a este derecho humano fundamental. Entonces, por eso principalmente se está dando este problema de que los estudiantes no pueden ingresar. Efectivamente, ha habido en los años anteriores problemas y se han quedado estudiantes afuera, pero no ha sido la cantidad que se espera para este año. Imagínense, Yanek, que para este año ya existen para esta prueba de actitud que va a tomar la CENESIC 42.000 inscritos para la Universidad de Guayaquil y solo la universidad va a 17.000 cupos. O sea que van a ser alrededor de 25.000 estudiantes bachilleres que se van a quedar fuera de las aulas universitarias. Obviamente dentro de esos 25.000 estudiantes bachilleres van a haber estudiantes que van a sacar excelentes notas dentro de esa prueba de actitud, pero lastimosamente no hay cupo, precisamente porque el gobierno de Rafael Correa no destina los recursos que necesita la universidad para crear infraestructura. Imagínense, a la Universidad de Guayaquil le disminuye alrededor de 8 millones de dólares para el año 2012, cuando cada día los estudiantes bachilleres ingresan de manera masiva a las aulas universitarias. Entonces realmente la culpa precisamente de que los estudiantes se queden fuera de las aulas universitarias no es culpa de las autoridades universitarias, no es culpa de quienes hacemos el sistema de educación superior, sino del gobierno precisamente que no destina los recursos para garantizar este derecho humano fundamental. Javier, entonces tomando sus palabras, porque usted ha descrito la realidad del problema, es decir, las universidades del país no alcanzan para la cantidad de estudiantes que aspiran a tener una carrera profesional. Entonces, ¿por qué oponerse al examen de admisión si no está ahí el problema? El problema está en la falta de cupos. Nos oponemos al examen de admisión, Yanek, porque simplemente este examen no está estipulado ni en la Ley de Educación Superior ni en la Constitución de la República del Ecuador. La Constitución en su artículo 356 claramente dice: se normará el ingreso de los bachilleres a las aulas universitarias mediante un sistema de nivelación y admisión definido en la ley. La ley en su artículo 81, la Ley Orgánica de Educación Superior, manifiesta lo mismo, que se regirá el ingreso a los bachilleres mediante un sistema de nivelación y admisión. En ningún momento se menciona un examen de ingreso para ir ni siquiera a las universidades, para jugarse un número, un cupo precisamente para ingresar al sistema de nivelación. Entonces este examen, ¿verdad?, que es ilegal, inconstitucional, que no está en ninguna parte de la ley ni en la Constitución, se convierte precisamente en el filtro para negar el acceso a la educación. Y el problema, Yanek, de los cupos es que los estudiantes no somos mercancía, es que los sueños de los estudiantes no son un producto para decir porque no hay aulas universitarias simplemente no pueden ingresar. Hay que exigirle al gobierno que cumpla con esta norma. Y precisamente este examen de actitud que están haciendo
es para no cumplir con lo que requieren las universidades para acoger a la gran demanda de estudiantes bachilleres, producto de que entró en vigencia el derecho humano fundamental, como es la gratuidad de la educación superior. Javier, pero de lo que estaba analizando, le digo porque yo tuve que vivir esa experiencia. Yo estudié en la Universidad Central, no me gradué ahí, pero estudié en la Universidad Central del Ecuador y para poder acceder a un cupo tuve que hacer una cola gigantesca, degradante, en la lluvia, en el sol, en lo que haya ocurrido ese día, que ya no me acuerdo, pero esperamos muchas horas afuera a la intemperie y pocos estudiantes detrás de mí pudieron acceder a ese cupo y decenas se quedaron por fuera. El sistema me parecía degradante, inhumano, y entre los estudiantes que se quedaron por fuera hay hoy periodistas. Es decir, gente que tuvo que buscarse otra manera para poder cumplir pues su anhelo de ser periodista. Es decir, no es más democrático lo que se está planteando ahora, que haya un examen al que todos puedan acceder en el lugar de origen en donde uno está, porque dice que tienen que ir a la cabecera cantonal, es a través de Internet. Es decir, el sistema no es más humano, respetuoso y democrático. Claro que no es más humano, Yanek, porque imagínense, es mucho más la cantidad de alumnos que se van a quedar fuera para el año 2012 que los que hubieron en el año 2011. Pero es porque ahora hay más aspirantes a la universidad, porque los cupos son los mismos. Sí, obviamente, pero por eso digo, es que el problema fundamental acá es que el gobierno utiliza estas pruebas precisamente para no garantizar los recursos que requieren las universidades para acoger a los estudiantes. Pero mire, este sistema, obviamente nosotros nunca nos vamos a oponer al cambio como FEWE Nacional, ya hemos manifestado nuestra propuesta al inicio precisamente de esta entrevista. Deben haber nuevos sistemas de inscripciones, ¿verdad? Alternativas para que los estudiantes no hagan larga fila, que los estudiantes puedan acceder precisamente a la educación superior. Pero como le digo, el problema fundamental, el problema de que los estudiantes se han quedado fuera de la larga fila, siempre ha sido los gobiernos de turno y de este gobierno que ya lleva 5 años y se jacta de decir que es el gobierno que más invirtió en educación, pero no cumple con la disposición transitoria 18ª que dice que tiene que aumentar el 0,5% cada año precisamente hasta llegar al 6% del Producto Interno Bruto para poder garantizar así una calidad en la educación secundaria y precisamente que los estudiantes secundarios vengan con una gran base a las aulas universitarias y no se queden fuera precisamente de recibir una carrera universitaria para poder mejorar las condiciones de vida de sus familias y contribuir al desarrollo del país. Está muy claro el punto que ha planteado. Por último, y muy rápidamente, porque estamos contra el tiempo ya, ustedes van a hacer demandas legales en contra del examen de admisión. Bueno, sí, obviamente nosotros vamos a preparar demandas legales contra este examen, vamos a conversar con conocidos juristas de acá del país, como el doctor Lenin Hurtado, el Colegio de Abogados del Guayas, a la cabeza del doctor Juan Bisueta, precisamente para demandar la inconstitucionalidad, poner acciones de protección precisamente para que se garantice el respeto a la educación superior como derecho humano fundamental, como FEWE, y obviamente el día 24 vamos a estar junto con los estudiantes secundarios, ahí al pie del cañón, luchando precisamente para que no se los deje fuera de las aulas universitarias. Javier, muchísimas gracias por estar esta mañana exponiéndonos el punto de vista de los estudiantes universitarios sobre el proceso de admisiones que se está desarrollando en este momento en el Ecuador. Lo seguiremos de cerca y seguiremos de cerca las acciones que anuncian que ya van a tomar. Muchísimas gracias a